Bienvenidos a todos. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad. Y hoy vamos a iniciar con una oración. Por favor, inclinen sus rostros. Santo Padre, hoy venimos a ti clamándote para que nos hables por medio de tu palabra. Y Señor, si hay algún entendimiento incorrecto acerca de ella, Señor, cámbialo, transforma nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, ayúdanos a ser fieles a lo que encontramos en ella y a entenderla como tú esperas que lo hagamos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, capítulo 8. El título que le he puesto hoy al sermón es Discípulos adulterados. Discípulos adulterados. ¿Qué es ser adulterado? ¿O qué es estar adulterado? Muchos de ustedes, por supuesto, conocen el significado de estar adulterado. Para mí, un ejemplo claro de cosas adulteradas era ir a los San Andresitos. Ahora esto ha cambiado un poco, pero recuerdo ir al San Andresito de la 38 o al de San José o al San Andresito del Norte para conocer productos adulterados. Allá estaban las listas de todos los CDs en la época. Hoy ya no se usan CDs, pero eran los CDs de música en el piso y la gente los compraba porque los sabían, no eran originales, eran adulterados exactamente. O películas, DVDs, se conseguían las películas a muy buen precio, por supuesto eran adulteradas. O tal vez ropa, si uno quería una marca especial, también se iba allá y allá conseguía todas las marcas, o si no era adulterada, pues no se había conseguido legalmente. Eran copias de los productos originales que no pagaban los derechos de autor ni los impuestos, eran copias piratas o eran adulteradas. Recuerdo que estando joven, a los compañeros del colegio tenían todos que tener las mismas marcas y yo recuerdo que iba allí a conseguir las marcas y sin embargo mis amigos me decían, no es el original. Ellos sabían con certeza si algo era adulterado o no. Y los que estaban en San Andresito eran adulterados, no pagaban impuestos porque entraban de contrabando, o peor porque pertenecían a una banda de lavadores. Y de hecho no es el mejor lugar para ir de compras. Muchos de ustedes probablemente están preparando sus compras en San Andresito. Algunos dicen, ok, hoy ya no, esto ya se legalizaron, ahora pueden ir, son establecimientos legales. Yo no lo sé y no los animaría tampoco a decir váyanse para allá, porque esta semana cogieron o confiscaron un poco de mercancía allá en San Andresito, o cogieron una banda también peligrosísima en el San Andresito de la 38. Hay una persona que conozco cercana que compra su licor, no estoy tampoco en favor de esto, pero compra su licor de Navidad todas las veces allí en San Andresito, lo hace más de 30 años, los compra a precios muy bajos, inclusive chequé o revisé en el internet y todas las almacenes San Andresito es lo más barato en comprar licor, pero pues no se sabe si puede ser adulterado también. Los electrodomésticos, perfumes, joyas, todo esto, productos adulterados, y de esto vamos a hablar hoy, no de productos, sino vamos a hablar de algunos que llamándose discípulos son discípulos adulterados, pretenden ser reales, pero al final son solo una copia, aparentan pero no lo son. Para poder entrar a este tema vamos a ver un texto que no es en Mateo, pero es en Juan, que nos va a introducir, nos va a dar la introducción para el tema de hoy. El texto está en Juan, el capítulo 6. Juan 6. Ustedes conocen esta historia o este evento, suceso, que es la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000.
Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él estaba llamando a pecadores, a eso vino, llamar a pecadores al arrepentimiento, llamar a pecadores a seguirle. También sabemos que habían personas que querían seguir a Cristo, pero no como Él demandaba, sino a su manera, y en lugar de seguirlo como Él les estaba indicando. Entonces buscaban seguirle simplemente como de una manera inventada por ellos, de su propia invención, digamos. Y aquí en este texto vamos a ver un poco nos va a ayudar para esta introducción que tenemos hoy para este tema, pero miremos el versículo 2 del capítulo 6. Y le seguía una gran multitud, dice ahí, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Le seguía una gran multitud. Escuchen las razones. Pues veían las señales que hacía en los enfermos. En esta etapa del ministerio, el Señor está hablando, predicando, y muchas personas vienen a Él. Esto, como dice el texto, por las señales, por las sanaciones. Y si recuerdan, Mateo nos da 3 sanaciones. Igualmente, lo estaban persiguiendo por esas sanaciones. Y de hecho, Mateo nos mostró 3, las vimos en las semanas anteriores, pero sabemos que eran miles, tantas que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían, dice Juan en Juan 21-25. Y en Juan 6 hay una multitud también siguiéndolo, y noten ustedes que Jesucristo y las personas tuvieron hambre. Llega el momento del alimento, de la comida. Entonces Él levanta, alzando los ojos, dice en el versículo 5, y viendo que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Vienen muchos hacia Él, ¿dónde comprarán pan? Pero esto lo decía para probarle, dice más adelante, pero esto decía para probarlo porque Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Versículo 10. Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándolos todos los que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Es la misma gente del versículo 2, es decir, lo siguen simplemente por las señales, simplemente por lo que les mostraba, no porque estuvieran realmente convencidos, no porque eran creyentes genuinos. Ellos estaban recibiendo de Jesucristo misericordia simplemente. Mucha gente lo sigue, muchos llamándose discípulos, porque es lo que dice ahí, una gran multitud, y luego encontramos que ellos mismos también son conocidos como discípulos. Muchas de estas personas lo están siguiendo, pero no siguiéndolos de forma correcta. Eran egoístas, eran carnales, eran mundanos, y simplemente le seguían. Pero Él todavía los quiere y por su misericordia los alimenta. Mire lo que dice el 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo.
Ellos querían ponerlo como un rey, como un líder político que lo liberara de la opresión romana. Ellos no veían al Mesías, o al menos no al Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento. No veían a alguien que los liberaría del poder del pecado, sino a alguien que los podía liberar de la situación en la que estaban en ese momento viviendo. Pero esto no es de extrañar de estas personas, porque los encontramos en todos los tiempos en la iglesia. Seguidores superficiales, no verdaderos, seguidores adulterados. Estas personas realmente no son seguidoras. Ellos lo siguen, pero por motivos egoístas. Solamente buscan a Jesús por lo que Él les pueda dar. Hoy, ustedes saben, ustedes mismos han venido de iglesias así, muchos de ustedes, y que ofrecen bendiciones para que la gente se acerque y según, o que sigan a Jesucristo según lo que ellos dicen. Sigan a Cristo acá, acérquese, que Jesucristo les va a dar un trabajo, o les va a dar una esposa o un esposo. Algunos dirían, bueno, que al menos se acerquen a la iglesia, ¿no? Uno decía, bueno, al menos vengan. Pero los motivos son importantes. No es lo que enseña Cristo en Mateo. No es venir como con cualquier acercamiento. Hay que venir verdaderamente. Hay lugares que se predica el Evangelio de la prosperidad y decimos, al menos es una iglesia donde se ofrecen sanaciones, bendiciones, y se está llenando. Sí, hay de personas, sí hay personas que son falsos maestros, pero también todos los que están allí están buscando una sanación. Están buscando lo mismo que buscaban estos que encontramos acá en Juan. Y ese tipo de predicación lo único que consigue al final son seguidores adulterados. Primero, porque ellos tampoco tienen ninguna facultad de prometer nada. Los predicadores que prometen esas cosas ni siquiera son ellos mismos discípulos verdaderos. Estas personas que se acercan, como les digo, no están convencidos de Jesucristo. Ellos no saben que lo único que pueden traer frente a Jesús es su pecado. No es el dinero, no es pactar para que me den más. Cuando una persona se acerca entendiendo que no puede traer otra cosa más que su pecado como a Cristo, se está acercando en buenos términos. Si una persona no está convencida de que lo único que merece es el infierno, que el arrepentimiento y la fe es lo único que puede traer, entonces, esta es una afirmación dura, no es un verdadero discípulo. Aquellos que así se acercan pensando en que pueden traer algo más que su pecado, son discípulos adulterados. Bueno, pero vienen a la iglesia. No, a Jesús no le importa esto. No le importa que vengan a la iglesia si se acercan de otra forma. Es muy claro lo que Él espera de los discípulos verdaderos. Él no quiere que algo que parezca real, pero es pirata. Algo que parece original, pero es una copia adulterada. Él solo acepta al verdadero. ¿Es usted verdadero? Es mi pregunta hoy para usted. ¿Es usted discípulo verdadero? ¿Puede usted venir y tomar los beneficios de la comunión cristiana? Se beneficia de la palabra, dice, ya alguien me habló una palabra que me sirve para esta semana, se beneficia de la comida, del receso, de pronto hasta sirve. Probablemente se bautizó, toma la cena, pero si después de un tiempo se aparta porque le interesan más las cosas del mundo, entonces Cristo no es su Salvador. Así, no que se vayan a otra iglesia. Yo nunca, alguien se mudó de iglesia y quiere irse, pues se puede ir. Hay una iglesia más cerca, en otro lugar. Si es una iglesia bíblica, está muy bien. No es que se vayan de esta iglesia, es que se vayan de Cristo. Esa es la idea.
Noten lo que dice el mismo Juan en el versículo 60 de ese capítulo. Por eso, muchos de sus discípulos, dice, cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y es cierto, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? 62. Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Noten cómo los llama, discípulos. Estos se identificaban como creyentes, parecían que eran de nosotros. Algunos de vosotros no creéis, dice en el 64. Estos son los mismos discípulos del 60. Los discípulos no creían. Y en el 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Si lo notan, se fueron. Como les decía, se van. Hay muchos que después muchos de personas jóvenes, después de que ya no están bajo la sombrilla de la casa, cumplen 18 años, 20, o se van ya a la casa a veces a estudiar a otra ciudad, o simplemente ya no viven con sus padres y ya no están obligados a asistir a la iglesia, entonces no regresan. No fueron parte, no eran parte, por más de que todo el tiempo estuvieron con ellos en la iglesia. Entonces dice el 67, dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Preguntándole a los discípulos. Y noten cómo el líder de los 12, en nombre de los 12 le respondan. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Como pueden ver, estos textos encontramos una descripción de verdaderos discípulos, aquellos que siguen y continúan con él sin importar, y los discípulos adulterados. Los que se iban eran seguidores temporales, falsos, no reales, no verdaderos. Como les dije, no es que se vayan a otras iglesias porque se mudaron o porque ya no comparten la misma doctrina. Algunos no comparten la misma doctrina o porque no necesariamente eso los está, dicen yo ya no creo. Hay alguien en algún momento en nuestra iglesia dijo, no, es que yo no creo, esta parte me voy. Bueno, está bien, se sigue congregando en otro lugar, pero la diferencia está en aquellos que se van pero para seguir al mundo. Con esto en mente, revisemos nuestro texto en Mateo, ahora sí, vamos a Mateo 8. Aquí en Mateo 8, en estos breves versículos, encontramos dos discípulos adulterados. El primero es muy rápido en prometer, el discípulo veloz, así le puse, y el segundo es muy lento en actuar, el discípulo lento. Entonces analicemos el primero de estos, el discípulo veloz. Versículo 18, dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Viendo una gran multitud que se acercaba, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho, los milagros, estaban viendo a Jesucristo, los milagros que había realizado, y da una orden, Jesucristo, cruzar al otro lado del mar de Galilea en bote. Se van al otro lado. Josefo dice, que es un historiador, dice que llegaron a un sitio conocido como Perea. No quiere decir
que él quería librarse, porque había mucha gente, de pronto se quería librar de la incomodidad o la molestia, y es cierto que había excitación, había muchas personas al lado de él, fanatismo porque están viendo todos esos milagros, estaba en aumento, la gente se estaba como revoltando por ver lo que hacía Jesucristo, pero no tiene nada que ver con esto. Yo creo que él más bien quería difundir la palabra. Entonces toma el bote a ir al otro lado y hacer los milagros en el otro lado por todas las partes del país para que supieran que era el Cristo. Y el 19 dice, y un escriba, cuando llegan del otro lado, se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Algunos dicen que Mateo puso esta sección acá para hacer referencia a Isaías 53, que fue lo que hicimos o lo que estuvimos estudiando en Isaías 53 en los textos anteriores. Dicen que estas palabras estaban dirigidas para dar énfasis señalando los sufrimientos del Mesías en el mundo. Y puede ser. Recuerden que Mateo tiene como oyentes a muchos judíos. De hecho, la presentación de Jesús como el rey tiene ese propósito con los judíos. Ahora, el escriba era un oyente de las enseñanzas de Cristo y ahora, llevado por un sincero pero no muy profundo entusiasmo, propone convertirse en un discípulo permanente. Te dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y de hecho esto es precisamente lo que es esperado de cualquier discípulo, es seguirle a donde sea. ¿A quién iremos? Como respondieron los discípulos. Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que los apóstoles verdaderos están haciendo, como vimos en el texto de Juan. Ahora, este hombre es un escriba. Y esto es muy interesante. Los escribas eran expertos en el estudio de la ley, del Torá. Los escribas eran conocidos como los abogados. Y algunos dicen que probablemente fueron ellos los que iniciaron el culto en las sinagogas. Los escribas llegaron a formar una clase social alta y poderosa. Era la nobleza de Israel. Su mandato o su tarea era preservar la ley, reclutar discípulos e instruirlos, y además eran los intérpretes, eran abogados de la ley. Eran hombres de alta reputación. Y es como extraño, ¿no les parece? Que un hombre, un escriba de alta reputación se le acerque y le diga, maestro. Eso sí es extraño. Además que Jesucristo ya los había rechazado o los había confrontado en varias ocasiones, 16:21, en el 21:15, en el 23:2, los confrontaba a todos estos escribas. ¿Y no es el maestro? ¿No es el escriba el que es maestro? Probablemente le dice maestro como de forma, o como respeto de pronto, como quien, por ejemplo, llama a alguien doctor. Doctor, no es doctor, pero le dice doctor de respeto. Muchas personas así me dicen, no soy doctor. Pero dice doctor, no soy doctor. El verbo seguiré, dice, es un vocablo que describe la relación entre un rabino maestro y un estudiante. Dicho simplemente, el escriba dice, Señor, quiero ser su discípulo. Estoy dispuesto a ir a cualquier sitio con usted y hacer lo que usted diga. Piensen en eso. Es un hombre de gran importancia, un hombre importante, diciendo que quiere hacer parte de la iglesia, y lo primero que haría una iglesia como, claro, venga, lo recibimos, usted es muy importante, lo sentamos
en los mejores asientos en las iglesias. Es un escriba, es de la nobleza. Qué bendición tener un hombre tan importante en medio de nosotros. Qué bendición que entre a las filas del cristianismo porque estaba afuera. Seguramente muchos pensarían, este hombre lo puso el Señor para atraer más personas. Es como si viniera uno de los más reconocidos obispos o arzobispos o un cardenal de la Iglesia Católica y que dijeras que yo quiero seguir a Cristo, yo quiero venir a su iglesia para conocer acerca de la palabra. Todo el mundo diría, ¿cómo así? ¿El arzobispo quiere venir acá? ¿Qué pasaría si llegara Pedro Rubiano? No sé si le conocen, pero este hombre es conocido por muchas personas a nivel nacional por sus comentarios acerca de la paz. Es un arzobispo, importantísimos comentarios acerca del matrimonio, del rechazo al aborto. Muchos pensarían que si el hombre entrara, probablemente iba a traer muchos católicos a la verdad. Lo llamarían el hermano arrepentido. Muchos pensarían así del escriba en tiempos de Jesús. Es un hombre de importancia y quiere acercarse a Jesús. Pero no Jesús. Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué es esto? Jesús sí tenía lugares donde recostar, donde dormir, por supuesto. Tenía amigos como María, Marta, su hermano Lázaro. Con ellos no solamente comió, sino que descansó con ellos. Sin embargo, es cierto que dice que no tenía posesiones, no tenía ninguna casa propia. Cuando lo arrestaron y lo crucificaron, lo único que tenían para repartirse era la ropa que llevaba. De hecho, su vida fue, además de no tener cosas materiales, fue rechazado. Como dice un comentarista, Hendrickson, dice que en Judea lo procuraban matarle. En Galilea le apartaron de él, Juan 6:66. En la comarca le pidieron que se fuera, Mateo 8:34. En Samaria rechazó la posada, Lucas 9:53. La tierra no lo quiere, Mateo 27:23. Y el cielo lo abandonó, Mateo 27:46. Por eso es que dice esas palabras. ¿Será que el escriba, la pregunta que uno se hace, quería seguirle había considerado eso? No posesiones, muchos rechazos. Y ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿ha considerado el costo de seguir a Cristo? ¿Ha pensado cuál es el precio de seguirle? No es gratis. El precio es todo, es toda su vida. Eso es lo que está diciendo Cristo acá, es todo. No que le esté pidiendo las cosas materiales, como algunos lo enseñan. El hecho de que Jesús no tuviera una casa tampoco quiere decir que no puede tener una casa. Muchas personas tienen, muchos creyentes tienen casas. De hecho, Pablo en 1 Timoteo 6:16 dice que Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Puede que sí se las quite en algún momento, eso también es posible. Puede que le dé mucho y luego se lo quite, pero igual debe seguir a Cristo. Acá quizás lo que está sucediendo es que el Señor leyó el corazón de este hombre, del escriba. Algo que él sabía de Cristo y de algo que él sabía de él. Y aquí en este momento las palabras no reflejan todo, pero sí vemos una respuesta de Jesucristo. Tal vez el escriba estaba pensando en los beneficios materiales de seguir a Cristo, pero no estaba teniendo en cuenta el sacrificio espiritual de pertenecer al reino del Mesías. Jesús no vino a prometer beneficios materiales. Como saben, vino la primera vez como un hombre muy humilde, vino como el Cordero de Dios y se imbuyó
hasta lo sumo. Y por esto estas palabras. Entonces, cuando Jesús le habló al escriba, él conocía lo que había en su corazón. Jesús sabía que el escriba no consideró el costo del discipulado. Ser cristianos, mis hermanos, hoy en día es fácil. Hoy en día es fácil. Solamente hay que venir. Muchos de ustedes vienen a la iglesia y dicen, ok, yo también soy cristiano. Es fácil. En tiempos de persecución no es tan fácil. Aquellos en tiempos de persecución, aquellos que están en proceso de ser cristianos, consideran el costo con cuidado antes de aceptar la cruz de Cristo. Durante las persecuciones, los predicadores no van a seducir a nadie con falsas promesas de una vida fácil o de una vida de tolerancia al pecado, como se ve hoy. Viene la persecución a los cristianos a Colombia y van a ver la cantidad de iglesias que se desocupan. En buenos tiempos, como en los tiempos que tenemos ahora en Colombia, buenos tiempos para el Evangelio, el precio no parece ser muy alto. Muchos entonces toman el nombre de Cristo, pero no aceptan la transformación. Una transformación radical que debe o que una conversión implica, digamos así. Una vida real de servicio a Jesucristo. Un hombre, Dietrich Bonhoeffer, quien era un alemán durante la época de los nazis y quien eventualmente fue martirizado porque se opuso a las políticas de Hitler, llamó esa la teología de la gracia barata. Dijo, la gracia barata es la predicación del perdón sin la necesidad del arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina eclesiástica, la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesús encarnado y vivo. En contraste, la gracia costosa es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo, un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La gracia costosa es el gobierno del Rey Jesús en sus vidas, en la cual un hombre para su propio beneficio se arrancará un ojo y lo echará fuera de él, porque es mejor que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea arrojado al infierno. La gracia costosa es el llamado de Cristo a los discípulos que inmediatamente dejaron sus redes para seguirla. Esa es la gracia costosa que les llama a seguirle. Es la gracia que les llama a seguir a Jesucristo. En la mayoría de las iglesias no se predica esto. Como les digo, muchos han venido de estas iglesias en donde la vida es muy rápida, no hay muchas relaciones estrechas, hay relaciones muy impersonales, no se hacen reflexiones serias acerca del pecado y lo que esto implica. Inclusive en estos lugares muchos empiezan a servir, pero nunca se les pregunta cómo está su relación con Dios y con Cristo. Mientras lo haga bien, mientras toque bien el piano, ¿qué importa? Toca bien. Sirve bien el café, está a tiempo, ¿qué importa? No se les pregunta si su confesión es genuina. ¿Es usted verdadero? ¿Cuántos maestros en realidad hacen énfasis en el negarse a sí mismo y en mostrar el costo de seguir a Cristo? Además de predicar en que se debe preservar en seguirle porque es lo necesario. Si una persona va a ser reconocido como cristiano, debe preservar hasta el final. Por esto, porque no hay una predicación correcta, muchas personas se separan. Asumen que porque hicieron una confesión verbal de Cristo hace unos meses, hace unos 5 años, 10 años, 20 años, y no han hecho nada terrible
en sus vidas, entonces son cristianos, cuando en realidad son discípulos adulterados, sin gracia y en peligro de morir en la eternidad. Jesús nunca ni abrigó, ni amparó, ni hospedó una conclusión de este tipo. El reto a los prospectos de seguidores es considerar el costo. Hay un costo y es todo, toda su vida, si decide seguirlo. Grandes multitudes, dice Lucas 14:25, y acompañaban, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es grave, esto es serio. En otras palabras, si no tiene un compromiso supremo conmigo, si no está dispuesto a morir por mí, no puede ser mi discípulo. Miren el 27 de Lucas, versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminar? Este requerimiento, mis hermanos, no es para los pastores, no es para los misioneros, es para todo el mundo, es decir, para usted también es. Es para cualquiera que quiere venir en arrepentimiento y fe al Señor. ¿O qué rey? Versículo 31. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Dice: yo no soy capaz con esto. Manda las delegaciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Versículo 35. No es útil ni para la tierra, ni para el muladar, la arrojarán fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, piénselo antes de decir que quiere seguir a Cristo. Calcule el costo, porque le puede costar todo. Le puede costar su familia, lo más preciado, sus metas personales, le puede costar hasta la vida. No estamos en persecuciones, pero si hay una persecución, le puede costar la vida. Hay países donde hay persecuciones. Está dispuesto a obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Yo creo que eso no era lo que el escriba había considerado. Y muchos a lo largo de la historia, en nuestro día, hacen un compromiso emocional, sí, sentimental, pero no analizan las implicaciones de ese compromiso y realmente no son seguidores genuinos. La búsqueda por la comodidad los deja fuera del reino. Si quieres seguir a Cristo, no tiene garantizada la comodidad, al contrario, tiene sufrimiento garantizado. Segunda Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren venir a mí o quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una promesa. Puede que Dios les conceda que no los maten, pero les va a costar caro, relaciones quizás de años, le puede costar su trabajo inclusive, porque usted quiere ser íntegro, le puede costar sus seres queridos, porque ya no quieren estar con usted, porque usted ya no hace lo que ellos siempre, o lo que usted ha hecho con ellos siempre, y por eso era que lo querían. Es duro. Muchos están dispuestos a obedecer al Señor siempre y cuando se sientan cómodos. Es como alguien que ve el ejército el 20 de julio, el desfile militar, y ve los uniformes elegantes, armas bien pulidas, brillantes,
y dice: yo quiero unirme al ejército, pero olvida que eso implica marchas agotadoras, metidos en la selva, mosquitos, largas, calor, no mucha comida probablemente, unas batallas duras, sangrientas, ve a sus amigos en tumbas. A veces se le olvida qué es lo que hay detrás. Nosotros aquí en Colombia lo vemos con claridad: más de 60 años de cárcel. La gente no se lanza tan fácil al ejército porque han visto el precio. Pero yo les digo, mis hermanos, no sea como aquel discípulo veloz, considere el costo. El costo es todo, no es por pedazos, no es el domingo, es todo su ser. El segundo discípulo es el discípulo lento. El segundo, vamos a Mateo. Este discípulo adulterado es un hombre que dice que quiere seguir a Cristo, pero solo después de que ha cumplido con algunas obligaciones familiares. Miren el 21, dice: otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Al parecer esto parece algo terrible que está diciendo Jesucristo, que está haciendo Cristo acá. Si el padre del hombre acaba de morir y Cristo no lo deja ni siquiera ir a arreglar las cosas del entierro o ir al funeral, ¿no les parece que es como raro de Jesucristo no permitírselo? Pero no es lo que esta sección involucra. Primero, en Israel los muertos se enterraban el mismo día. Es decir, que si alguien se moría en la mañana, ya en la tarde estaba enterrado. Si era en la noche, igualmente, ya el otro día por la mañana ya estaba enterrado. No era como hoy, que pueden durar 3 y 4 días afuera para que todo el mundo los visite. Si el padre hubiera muerto, este hombre probablemente no estaba allí siguiendo a Jesús, él estaría en casa. Pero si notan el pedido del hombre: permíteme, hace más referencia a que él quiere irse con su padre hasta que él muera, quedarse con él los últimos años de su vida, probablemente manejando los negocios de su padre, y entonces ahí sí, cuando ya ha terminado, ya ha enterrado a su papá y de pronto a su mamá, ya ahí sí se une a Cristo. Él quería primero sacar su jubilación, quería tener el dinero necesario para sostenerse y ahí sí seguir el tiempo completo. Francamente, este hombre no es muy diferente a muchos, inclusive algunos que he conocido, que dicen: es que yo primero quiero tener dinero suficiente y ahí sí me dedico al servicio. Algunos inclusive quieren esperar para arrepentirse y creer más adelante. Resolver su vida, algunos en términos financieros, y entonces sí, entregarse a un servicio completo. Solamente me voy a dedicar al servir al Señor cuando me jubile. De pronto ni llega la jubilación. Solo después de tenerlo todo arreglado, entonces me someto a Cristo. Por eso es que lo llamo el discípulo lento, porque quiere tomarse su tiempo para seguir a Cristo. Noten lo que dice Jesús: el tiempo es ahora. Él no le está diciendo después o vaya, no, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, pero Jesús le dijo: sígueme, ahora, no es después. Además está diciendo algo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está diciendo acá? Un muerto no puede enterrar a otro muerto. Lo que quiere decir es que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Además, otra vez vemos esa palabra discípulo, pero no es de los verdaderos, es de los adulterados. Es un seguidor superficial este hombre, alguien que se identifica externamente con él, pero no es genuino.
Cuando Jesús le pide que se olvide acerca de esperar que su padre muera, lo que le está diciendo es que para hacerse su discípulo no es después, es ahora, es hoy. Y no está mal en hacer planes, eso no es lo que dice él, no está mal en hacer planes, no está mal en pensar. Lo que está mal es en posponer el compromiso con Cristo, dejar para mañana el arrepentirse y creer. Si quiere dejar para mañana el arrepentirse y creer, es posible que su prioridad sea otra cosa, puede que sea el dinero o no sé qué otra cosa. No estoy diciendo, también, y quiero dar una aclaración importante, que deje su trabajo, eso no es lo que está pidiendo acá, y ahora en adelante debe dedicarse al Señor. Entonces ahora usted deje de trabajar ya mismo y entregue su vida al servicio al Señor. Probablemente tiene un trabajo que no le permite ir a un estudio bíblico, y no, es que yo no puedo ir a ese estudio bíblico de los miércoles, y entonces voy a dejar mi trabajo, y no es lo que estoy diciendo acá, ni lo que está diciendo la palabra acá, porque su prioridad es proveer para la familia antes de servir a la iglesia. De hecho, si una persona así hace y cree que lo está haciendo bien, no deben ser ni siquiera considerados para el liderazgo, porque en 1 Timoteo 3, los obispos primero deben gobernar bien su casa para poder ser escogidos. O sea que el trabajo es importante, las personas deben trabajar. Pero lo que está diciendo acá es el compromiso con entregar su vida a Cristo. Entonces, de estos dos discípulos tenemos algunas aplicaciones que podemos tomar para nosotros hoy. De estos dos ejemplos, Jesucristo les pide a usted y a mí un compromiso radical para seguirle a su reino. Seguir a Cristo no es como el que cambia de trabajo, que después de unos meses ya se cansó, decidió que ya no más. No, esas no son las demandas que Dios nos da. La idea es que cuando Cristo presenta sus demandas para entrar al reino, el llamado es hacer un compromiso total, completo, de todo su ser. Seguir a Cristo no es una ocupación a medio tiempo, es un compromiso radical de cambio. También debe seguir a Cristo con la autoridad suprema de Él en su vida, es decir, Él es la autoridad, Él es el que lo está pidiendo. Es seguirle total y no es una sugerencia, no les está sugiriendo, es completo. Él tiene palabras de autoridad, miren cómo las hablaba, y todo el mundo así lo entendía. Cuando terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. Él tenía la autoridad y se las estaba transmitiendo a ellos. Y miren lo que dice el 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Él tenía toda la autoridad. Cuando perdonó el pecado del paralítico, los maestros de la ley dijeron, miren lo que dice el 9, y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad, 9:1. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Es evidente que cuando él hablaba o hacía cosas, o hacía como alguien, lo hacía como alguien con autoridad, lo hacía con autoridad, pero no como una autoridad humana, sino autoridad celestial. ¿Este es el Hijo de Dios? ¿Es este el Hijo de Dios? Era la pregunta que todo el mundo se hacía. Algunos rechazaron la respuesta y lo crucificaron. Pero aquellos que reconocieron su autoridad, que además fue validada por la cantidad de milagros, llegaron a la misma conclusión y le adoraron como Dios. Si Jesús es Dios, entonces las demandas para entrar al reino
son de hecho más radicales de lo que se pueda imaginar. Cuando usted escucha que debe odiar a sus padres y madres, esposos y esposas, los hijos para ser sus discípulos, esto parece como muy extremo. Y dice, uy, no, pero terrible, ¿no? Pero si es Dios, no es para nada extremo. Si es Él Dios, si es Dios el que lo demanda, no es terrible ni atroz. Si Él, Jesucristo, es Dios, le debe obediencia total y rendimiento total. Además, como Él es Dios, nuestro sometimiento a Él está correcto. Él no es un Dios arbitrario, no es alguien que no se preocupe por ustedes. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer de Juan? Él alimentó inclusive a aquellos que no lo merecían, eran discípulos adulterados. Pero a los verdaderos, Él cuida de ellos, está preocupado por ellos. No es egoísta. De hecho, les dio la vida, los ha puesto en una familia, en lugares en donde vivir. Les ha dado inclusive porciones de sus cosas para que disfruten, todo es de Él. Estas cosas son buenas porque Él mismo las hizo y son sus regalos. Todo eso son regalos que Él le ha dado. Sométase entonces a su autoridad porque es bueno. Ponga las prioridades en el orden correcto. Tan pronto como se habla de sacrificios personales, uno dice, se relaja y dice, pues esto ya no es para mí, eso no me afecta, pasa por encima. Pero eso sería una conclusión errónea. Es cierto que es posible que Dios no les pida que se separen de sus familias o que vendan todo lo que tienen para que lo entregue a la iglesia. Claro que en varias iglesias eso es lo que piden, que vendan sus cosas materiales y las pongan a nombre del pastor. Y eso no está correcto. Pero sí debe estar dispuesto a deshacerse de todo si Jesús se lo pide. En otras palabras, debe tener las prioridades en línea. Debe estar dispuesto a entregar su propia vida. Hay un ejemplo, hay un sermón que se lo recomiendo mucho de Steve Lawson que dice que le va a costar todo. Le va a costar todo. Si tiene 3 centavos entre el bolsillo de esto, si tiene ropa de esto, si tiene casa de esto, si tiene un carro de todo. Es que ese costo es todo su ser. Algunos pensarán que esto es una carga, pero los que de verdad le siguen son los que no tendrán ningún problema con esto, de entregar su vida entera. Además, otra aplicación, ojo con los peligros de la satisfacción personal de este mundo. La frase de Jesús de ponerlo a Él por encima de todo, inclusive la familia, muestra las verdades acerca de los peligros de este mundo, inclusive en áreas normales como las relaciones afectuosas. Se debe poner a Cristo por encima de las relaciones más básicas, como el esposo, padres e hijos. No hay pecado más grande que robarle a Cristo el amor que se le debe para entregárselo al mundo. Entregárselo por las preocupaciones del mundo, por los negocios de este mundo, por el dinero de este mundo, por los placeres de este mundo. Y ese deseo de mantenerse en contacto con el mundo. Es como ese iceberg con el que se estrelló el Titanic y se hundió. Así muchas personas se estrellan con el mundo y van al fondo. Hay muchos que no rechazan ningún artículo de la fe cristiana, muchos no escogen la maldad o de forma abierta no se rebelan. Ellos creen que al menos van a llegar al cielo y les parece que está bien tener algo de religión, pero no quieren dejar sus ídolos porque quieren mantener y tener el mundo con ellos. Entonces muchos con el tiempo lo que hacen es que después de conocer las verdades, después de conocer las bendiciones de Cristo, caen. Empiezan como Moisés o como Abraham y terminan como Demas o Lot, la esposa de Lot. Sí. Entonces, ¿cómo puede una persona
resistir las tentaciones del mundo que los azotan cada día. Es de manera fuerte, enérgica y con resolución de confesar a Cristo y dejar el mundo a un lado. Yo les hago esta pregunta: ¿es usted de los veloces? ¿Es usted de los lentos? ¿Ha entendido qué es confesar a Cristo? ¿Qué es seguirle como un discípulo verdadero y no como uno adulterado? Daniel hace muchos años escribió estas palabras: seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo de Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 7, 13 y 14 de Daniel. Este es el Hijo de Hombre, que no tiene dónde apoyar su cabeza. Es el Hijo de Hombre que hay que confesar. Este es el Hijo del Hombre que sería entregado para morir, pero que resucitaría en el tercer día. También es el Hijo de Hombre deslumbrante, que está en medio de los 7 candelabros. Apocalipsis 1:13. También es el que viene sentado sobre la nube con autoridad infinita. Apocalipsis 14:14. Él ha de venir con poder y con gran gloria en la consumación de la historia, cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Entonces se sentará en el trono de gloria. Mateo 25:31. Él vino como el Hijo de Hombre a dar su vida por el pecado de la humanidad, pero vendrá con gloria como el Hijo del Hombre para ocupar el trono de David como el Rey Mesías y regir las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 19, 11 al 16. Ese es el Hijo del Hombre. Ese es al que hay que entregar su vida. No espere ni un minuto, pero considere el costo, porque es todo. No es por pedazos, es todo su ser lo que Él demanda. Entregue su vida ahora. Si ha estado jugando con el cristianismo, es ahora, es hoy. No debe pasar ni un minuto. De forma total, entréguese a Él y no espere más. Vamos a orar. Padre, palabras duras para algunos, pero son palabras vivas para otros, Señor. Gracias te damos porque tú nos hablas por medio de tu palabra, tú nos hablas de forma directa, nos muestras en ella nuestro corazón, nuestra mente, y nos ayudas, Señor, a reaccionar, a confrontarnos con nuestro pecado y a tomar esa decisión de seguir completamente, sin ninguna restricción, de seguirte a ti, Señor. Te pedimos que estas palabras que han sido enseñadas, que son tus palabras, hayan caído en buena tierra y hayan transformado el corazón de mis hermanos. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.